Shalom Ubrajá, muy bienvenidos a nuestro estudio diario de Daf Yomi. Hoy, bajo petición, vamos a dedicar el estudio para la Refuah Shlema de Maayan Ben Yehudit. Kadosh Baruj Hu le mande Refuah Shlema. Perdón ante todo por los cambios de horario. Tenía una mañana un poco movida y complicada, pero Baruch Hashem, ya estamos aquí para estudiar. Vamos a seguir en Masechet Shabbat, el final del tercer capítulo. Vamos a llegar hasta el final del Perek y mañana comenzaremos nuestro nuevo capítulo, que es el capítulo 4. Pero hoy seguimos aquí, donde nos quedamos ayer. Vamos a poner esto a un tamaño aceptable. Así que vamos a empezar ahí, donde está marcado en amarillo. Dice Amar Rabazera, Amar Rabasi, Amar Rabbi Yohanan, Amar Rabbi Hanina, Amar Rabbi Romanos. Es decir, fue pasando por transmisión desde Rabbi Romanos hasta Rabzera a través de todos estos sabios que repitieron las palabras de Rabbi Romanos. Y dice así, Li'iti Rabbi letaltel machta be'efra. Dice, a mí Rabbi, es decir, Rabbi Yudan así, me autorizó a transportar una machtá con su aefer, con sus cenizas. Perdón. ¿El efer qué es? Perdón, la machtá ¿qué es? La machtá es un tipo de sartén, vamos a decir así, que se utilizaba, por ejemplo, en el Bet HaMikdash, una especie de pala donde se ponían las brasas, ¿bien? Y donde se quemaba incienso. Entonces, se está hablando de eso. Es decir, ¿cuál sería nuestro problema aquí? Que la machtá es el utensilio, está muy bien, pero el efer, la ceniza que hay dentro de la machtá, debería ser muxé. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna utilidad. Amarlo Rabbi Zera le Rabasi, le dijo Rabbi Zera a Rabasi, mi ama Rabbi Yohanan aji. Dice, ¿acaso Rabbi Yohanan dijo así? Es decir, si nosotros aprendimos, si Hatnan, no hemos acaso aprendido, Notel Adam Beno, Afalpi, She Ayelet, Mahazi Keren Beyado, Shazule Taltela. Es decir, una persona puede coger y cargar a su hijo, mover a su hijo, a pesar de que su hijo tenga una piedra en la mano. Esa piedra es muxé, no es un kelí, es lo que se llama muxé mehamat gufó. Y sin embargo está permitido mover al niño que está sosteniendo la piedra. O notel calcalá, es decir, una calcalá es un tipo de cesta, draeben betojá, y dentro hay una piedra. Es decir, la calcalá no tiene ningún sentido, no tiene ningún uso en Shabbat. ¿Por qué? Porque dentro hay un muxé. Entonces dice Amar Rabba Barbarjana, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabba Barbarjana en nombre de Rabbi Yohanan, Becalcalá me lea perot askinan. Dice aquí, está hablando de una cesta que está llena de frutas. Y a causa de las frutas está permitido mover la cesta. Y de paso también mueve la piedra. Pero el objetivo, ¿cuál es? Es mover las frutas, que sí está permitido moverlas en Shabbat. Ven que, y si es así, Tama de it be peri, ha, litle be peri, ¿no? Entonces dice, si es así, ¿tú qué me estás diciendo? Que porque hay frutas se puede mover, pero si no hay frutas no se puede mover. Entonces, Umejamazdo, a Melea Efer, Ketzad Mutar, la Dahat, Rabbi Yohanan de Taltela. Es decir, en el caso de la cesta, tengo un motivo. ¿Por qué? Porque la cesta tiene frutas. Y yo por las frutas sí puedo mover la cesta con la piedra. Pero en el caso de la pala, con cenizas, dice, ¿qué es lo que hay en ella que me puede autorizar moverla? ¿Por qué Rabbi Yohanan permitiría moverla? Ishtomem Kesha Hada. Entonces, la Gemara trae una alusión a un versículo de Daniel, es decir, Beshatak Kesha Hat, es decir, que se quedó callado. ¿Qué quiere decir se quedó callado? Se quedó reflexionando, tratando de encontrar una solución al problema. Y entonces dice, después de reflexionar, dice, Veró Matzat Shuba, y no encontró respuesta. Ajá Nami de Idbe Kartin. Entonces, ¿cómo vamos a responder? Al final, encontró una respuesta. Dijo, ¿qué vamos a decir? También, en el caso de la pala, de la machtá, dentro de la machtá, junto con las cenizas, hay pirurim de Leboná. Es decir, quedan todavía trocitos de
o lébano, es decir, es un tipo de incienso, un tipo de hierba que se pone para producir buen olor. Shelo gishrefu adain, es decir, que todavía no se consumió. Ubishel ajatijot halalu mutar letaltel tamachta. Y a causa de esos trozos de olébano, de leboná que todavía quedan en la pala, se puede desplazar. Entonces dice Ixal, Caja, vaya viene a preguntar sobre esto, Kartin, Birredabi Hashibe. Dice, pero espera. Me está diciendo que unos trocitos pequeños de incienso, ¿sí? Los restos del incienso que todavía no se quemó, son importantes para Rabbi. Rabbi Udana sí. Dice, Umehar enam nechshevim, bitelim hem hagav, haefer, veakol yahad, eno hashuv veraú le shimush. Dice, ¿por qué? Porque Rabbi era muy rico. Bien, y acaso se va a preocupar por unos trocitos pequeños de incienso. Es decir, esos trocitos pequeños de incienso no tienen mashmaut frente al resto del polvo, de las cenizas. Y entonces seguro que para el rabbi no tiene importancia y entonces no tiene ninguna finalidad. Y no se van a poder usar, entonces debería ser también muxé. Y si vienes a decir, Reuyima Pirurim, Abura Aniyim, es decir, que bueno, para Rabbi no tienen importancia porque era multimillonario. Pero una persona que es pobre, esos trocitos de leboná que quedan en la pala, sí que tienen una importancia. Benazvir, Tihashibutam, Sheldevarim, Enanikbea, Alpija Makom Shembo. Es decir, la importancia de las cosas no se fija por el lugar que ocupan. Es decir, si están en manos de un pobre o si están en manos de un rico. Ela, Bemirash Yesh Baem, Hashibut Bichlal. Sino más bien porque tienen algún tipo de importancia de manera general. Are Shaninu Beberaita. Es decir, nosotros estudiamos en una Beraita, Sheav Sheyesh Abdel, Bedinetum A, Ben Bigde Aniyim, Hatemeim, Afilu, Beshiur Katan. Hay una diferencia en las leyes sobre la impureza para las ropas, por ejemplo, en el caso de una persona que es pobre. Para ella, una prenda que es muy pequeñita tiene una importancia. Y entonces esa prenda recibe impureza. Pero las personas que son ricas, que una prenda tan pequeña, estamos hablando, nos va a decir Rashi, de 3 dedos por 3 dedos, es decir, un trapo que tiene esas medidas, para una persona necesitada tiene cierta importancia, pero para una persona rica no tiene importancia. Y entonces para el rico no recibe impureza. Entonces, para una persona que es rica, se necesita un tamaño mucho mayor para que realmente llegue a ser importante para la persona y entonces recibir impureza. ¿Sí? Mijlal makom shiur bigdaniyim hu la'aniyim. Entonces, a causa de eso, las vestimentas de los pobres van según la importancia de los pobres, que le dan los pobres esta vestimenta. Shiur bigde ashirim, y la medida para que una ropa de un rico adquiera impureza, uetzel ashirim, depende de la importancia que den los ricos. Abal, shiur shelaniyim legabe ashirim, lo nachshav. Pero una vestimenta que tendría un tamaño como para que una persona pobre le dé importancia, ¿sí? Si está en propiedad de un rico, no va a recibir impureza, porque el rico no la tiene en cuenta. Umikan, aquí, Shedinim, Hashibuto Shel Jefes, Lefi Mekomo BV ala. Es decir, que la importancia que se le da a un objeto depende de dónde se encuentre y de quién sea su dueño. El amar a Valle, entonces más bien dijo a Valle, Sheyesh la tetes verajer, hay que dar otra explicación. Es decir, ¿por qué Rabbi, acaso le iba a dar importancia a esos trocitos de leboná que quedaban? Entonces dice así, mire de Habe, Bellajas le graf, shel rei. Es decir, ¿esto por qué la majtá yo la puedo desplazar? Porque se asemeja a un graf de rei. Es decir, un graf de rey es un recipiente en el cual se ponen excrementos. ¿Sí? Es decir, lo que podría ser un orinal o algo así. Es decir, Shimush, Zuamato, Hetiru, Leotziu, Mijus Labai. Es decir, que este utensilio donde están los excrementos se permitió desplazarlo durante Shabbat para sacarlo de la casa. Av, Shevadai, Embo, Shimush. A pesar de que seguro que lo que hay dentro no sirve para el uso. Amarraba, dijo Raba,
Shete teshuvot yesh lidhot et hadavar. Yo te tengo dos pruebas para echar atrás tu respuesta del recipiente de los excrementos. ¿Por qué? Dice Jada, la primera respuesta. Graf rei meis. Ha behai lo mais. Es decir, un recipiente donde hay instrumentos, perdón, es algo repugnante. Pero aquí la pala con cenizas y trocitos de incienso no es repugnante. ¿Sí? Veo, y otra respuesta. Graf rei Migeli, Behai, Mirsi. Pero aquí, perdón, la segunda respuesta, ¿cuál es? El graf de rey está descubierto, es decir, el orinal está descubierto. Pero en cambio, aquí la pala, es decir, el incenciario, ¿verdad? Es decir, no es una pala en sí, sino que es un recipiente donde se ponen brasas, se pone dentro incienso y se tapa con una tapadera que tiene agujeritos. Y así sale el buen olor. Pero la majtá está cubierta y entonces a pesar de que fuese despreciable, tú no lo verías y entonces no podrías moverlo. Era más raba. Entonces más bien así es como dijo Raba. Y es que faresh dot, yo fanajer, hay que explicar esto de otra manera. Ki Havian, Ki Havenan, Berrab Nachman, Haba Metaltelinan, Kanuna Agab Kitma. Decir una vez, perdón, Beaf al Gav, Deika Ale Shibre Etzim. Dice así, cuenta Kasherayinu Lomdim Bebait Shel Nachman, cuando estuvimos estudiando en la casa de Rab Nachman. ¿Qué pasó? Un segundito, voy a avanzar aquí un poquito más. ¿Qué pasó? Hayinu Metaltelim Machta Agav Haefer Rafa Pisho Yesh Alea Shibresi. Es decir, cuando estábamos en casa de Rab Nachman, ¿qué pasaba? Nosotros desplazábamos la Machta, es decir, este incenciario, ¿sí? Con su ceniza, ¿sí? ¿Por qué? A pesar de que había en ella trozos de madera que no se habían quemado todavía. ¿Y por qué se permitía mover esto? A pesar de que la madera ardiente eran brasas, en Shabbat está prohibido desplazarla. ¿Por qué? Porque el polvo yo lo podía utilizar para tapar algo que estaba sucio. Y por eso no se llama muxe. Mutarle tatel, besheló, y entonces estaría permitido transportar a causa de ello incluso todo el inciensiario. Y incluso que tenga sobre ella, dentro del inciensiario, trozos de madera que todavía no se quemaron. Que no son aptos para esa cosa que yo quiero hacer con ella. Mikomakom, mitbatlim hem agaba efer. Esos trozos de madera quedan anulados frente al polvo, que es lo que yo realmente quiero utilizar. Según esta última explicación, Mitibe, Maxim, vienen a traer una pregunta de aquello que dijeron en una verita. Mitibe, Ambru, Beshavim, Sheim Yesh Ba, Shibre, Petila, Shasur Letaltel, Amarabaye Galila Shanu. Es decir, sobre esto que estaban diciendo, nosotros concluimos y dice la viuda de Rabbi Shimon, ¿están de acuerdo? Sheim Yesh Bener Shibre Petila, que si en la vela que yo voy a desplazar hay trozos todavía pequeños de una petila de la mecha, Shasur Retaltel, que está prohibido desplazarlo. Hare Shevirim Ele Enam Mitbatlin, es decir, que vemos aquí, que esos pequeños trozos de mecha no se llegan a anular. Un maxim es en Hérculo y vienen a hacer que toda la vela tenga la ley de Muxe. Amarabaye dijo Abaye, Sheen le Javi Mikan de allá. Abaye dice que no, que de aquí no se puede traer una prueba. ¿Por qué? Porque esta veraita, esta enseñanza, Begalila Shanu, la enseñaron en el Galil, es decir, en el norte de Israel. Beshama Shemen Merubá Bezol. Y ahí, en el Galil, el aceite es muy abundante y muy barato. Ven Shibre Petilá, Betelima Gaba Shemen. Y los trocitos pequeños de mecha no se llegan a anular frente al aceite. ¿Por qué? Porque realmente el aceite, que sería lo que debería tener importancia, no tiene suficiente importancia como para justificar que voy a desplazar la vela entera por el aceite. Bien, así también trae otra explicación.
y dice que se puede ver desde otro punto de vista. Aquí dijimos que el aceite es muy barato. También puede ser que en el Galil, al contrario, las mechas que estaban hechas de lino, el lino era demasiado caro. Bien, y por eso, entonces estaríamos en la misma situación. ¿Sí? El aceite frente al lino no tiene suficiente importancia y por eso tampoco estaría permitido desplazar la vela. Muy bien, entonces ya que hemos terminado con ese tema de Muxé, entonces ahora vienen a traer otras pequeñas leyes para completar este capítulo y vamos a estar hablando de lo que es la melajá de Makebe Patish, es decir, de dar el golpe final, algo que yo estoy construyendo, construir algo uniendo diferentes piezas. Bien, vamos a hacer un poquito de Lego. Dice, Levi Bar Shmuel, Ishkehinhu le Rabbi Abba, ul Rabhuna, Barjilla, de Habu Kaimi, Apitja de Ber Rabhuna. ¿Qué pasó? Levi Bar Shmuel encontró a Rab Abba y Rabhuna, Barjilla, que estaban parados en la puerta de la casa de Rabhuna, y les dijo, Amar Lahem, Amar Leu, Mau leachazir mita shel trasiyim beshabbat. ¿De qué es lo que pensáis de leachzir, es decir, de volver a construir, de darle forma de vuelta a una silla, a un diván que está hecho de trisim, ¿sí? Trisim. Sheita keragil mita mitkapelet, ularkiba beshabbat, es decir, que normalmente es una cama que está doblada, es un diván que está doblado. ¿Y qué pensáis sobre extenderla, construirla en Shabbat? Amrule le dijeron, Shapir dame, dijeron, está permitido. Ata le came de la viuda. Entonces fue y vino delante de la viuda, y le preguntó la misma pregunta. Amar le dijo, a Rabu Shmuel de Amrit al-Bayu, he aquí que Rabbi Shmuel, ambos dijeron, Amahazir mita shel treasiyim beshabbat, hayab hatat, aquella persona que viene a reconstruir una cama o un diván, estamos hablando de las camas, recordad que son los lugares donde se sentaban a comer, está permitido reconstruir una mitad, una cama de treasiyim en Shabbat. Treasiyim es como una especie de, es decir, que está hecha de varias partes, ¿sí? Tubos que se van encastrando unos en otros. Pero está permitido, perdón, no dice que está permitido. ¿Qué es lo que dijo la viuda? Esto es lo que dijo Rab y Shmuel, dijeron, el que reconstruye una cama de Trasiyim en Shabbat, Hayab Hatat. Es decir, si lo hace de manera involuntaria, tiene que traer una ofrenda delictiva. ¿Por qué? Porque transgredió Shabbat. Porque hizo una labor prohibida por la Torah en Shabbat. Y entonces venimos a traer una pregunta de una bereita y dice, Hamahazir kane menorá meforeket umarkiba beshabbat hayab hatat. Aquella persona que viene a reconstruir, a colocar de vuelta una rama en un candelabro, una rama, ¿sí? Uno de los brazos, un brazo en un candelabro, que estaba separado, y lo hace durante Shabbat, Hayab Hatat también tiene que traer una ofrenda delictiva. Kane Shel Saidim, Shasuim Merkubim, Murkab, Mejoliot, Loya Hazir, Lejatjila, Veim Hazir, Patur Abalasur. Ahora, si lo que hace es devolver una caña de Sayadín, ¿sí? A priori no debe hacerlo, pero si lo hizo, es Patur, está exento, pero está prohibido hacerlo. Rabbi Simai, Rabbi Simai por su parte dice, Keren Agulá, Sheisuk Hatzotzeral, mi pareket ve Agulá, ve el Kavta y su composición Mesubejet. Y Mirkiba Hayab, Abal Keren Peshutá, Shei Yeshara, ve el Kavta Kala y Mirkiba Patur. Entonces estamos hablando ahora de una trompeta, ¿sí? ¿Cuáles son las trompetas? Si os acordáis de los romanos, ¿sí? Que tenían trompetas. Así que se soplaba por aquí y la trompeta daba una vuelta así y salía la cornetilla por arriba, ¿verdad? Eso es un keren agulá. Bien, esa keren no se llevaba siempre así, se desmontaba. Bien, entonces, keren agulá, que su composición es complicada, entonces si la montó y sonó en ella, no, sonó me da igual, si la montó, entonces
es culpable. Es culpable. Pero una trompeta que es recta, ¿sí? Que es fácil de montar, es decir, uno dentro del otro y es todo recto, si lo hizo, está patur, está exento. Mikan lamadnu, y de aquí aprendemos, Sherkevat davar haasui perakim beshabat asura mina Torah. De aquí aprendemos que montar un utensilio que está hecho de varias partes separadas durante Shabbat está prohibido por la Torah. Umeshivin, y respondemos, Inhu de Amur, Kihaitana, es decir, esto que dijeron, que permitieron, sigue, los que permiten, sigue la opinión de aquel sabio de la Mishnah, Shishaninu Beraita, que aprendimos en una Beraita, ¿sí? Malbenot Hamitah, Shei Misgeret Aetz, Shealea Orgim et Heble Hamitah, es decir, las Organot Hamitah, que son el marco de la cama. Bien, sabemos que las camas antes tenían una estructura por la cual se extendía una sábana para tapar la cama. Entonces eso es lo que estamos hablando aquí. Malbenot Hamita. Bien. Ve Karot Hamita, es decir, las piernas de la cama. Ve Levachim Shel Sekibam, ¿sí? Que es una parte de... ¿Qué es esto? Es una madera pequeña, como una hoja, que se pone en un arco. Una especie de violín o algo así. ¿Sí? Ah, no. Tiene que ver con el arco y las flechas. Aquí está. Sekevim. Hay una forma aquí. Keshet, Hamurkevet, Algabe Mot. Ok. Mitkupat, Mitekufat Talmud. Dehu, Sekivat, Shevat Talmud. חלקי עץ שבקשת זו, כנראה. Ok, es un utensilio que se ponía en el arco y las flechas para facilitar el uso del arco. Entonces eso es lo que se llama Levachim Shel Sekiva. Bien, entonces todo esto no se deben poner en su lugar, pero si las puso en su lugar, está patur. Es decir, no se debe montar todos estos utensilios, pero si llega a hacerlo, está exento de haber transgredido la prohibición de Shabbat a Balasur, pero está prohibido hacerlo. ¿Sí? Pero Yitka et perakim behozek in veintaka hayab. Y cuando se monta, no hay que montar las partes con mucha fuerza, ¿sí? Porque le viene a dar una solidez, pero si lo hizo, entonces hayab hatat tiene que traer una ofrenda delictiva. Sheasam melachá suramina Torah, porque hizo una labor prohibida por la Torah. La Shimon ben Gamliel Omer, la Shimon ben Gamliel dice, y Maya Rafui, si estaba suelto, no estaba muy fuerte, Benitan que va Bekalut mutar, y es posible desmontarla fácilmente, entonces está permitido. Shitazo, y según esta opinión, Samhu, Rabiaba, Rabhuna Barjilla, se apoyaron Rababa y Rabhuna Barjilla. Déjenme supar y así nos cuenta. Vi Ravhama, Habamita, perdón. Vi Ravhama, Habamita, Galanita. Haba Mehadrile Beyomataba. ¿Qué es lo que tenía? Tenía una cama así, ¿sí? En la casa de Ravhama, el abuelo de Raba. Había una cama que se desmontaba y la volvían a montar y la estructuraban durante Yom Tov. Amarle Hau me Rabanan le Raba. Le dijo uno de los sabios a Raba. Maidadha Binyan Minatzad Hu. Entonces le dijo uno de los Jajamim, dice, ¿qué es lo que piensas? Que tú estás permitiendo que se monte la cama porque esto se llama Binyan Minatzad, es decir, montar de una manera indirecta. Clomar, Shenzo Melachá Beniak, es decir, que esto no significa que está construyendo, puesto que hay una diferenciación, es decir, estamos haciendo de una manera diferente a la normal
y no se construye de la manera habitual. Nehi de Isura de Oraita Leka, Isura de Rabanán, Mihaika. Sin embargo, que no hay prohibición de la Torá, ¿sí? Pero una prohibición de los sabios, de todas maneras, sí que hay. Entonces, ¿qué le respondió? Aná, que Rabban Shimon ben Gamliel, Svirali. Yo opino, según el punto de vista de Rabbi Shimon ben Gamliel, Shamar, Imhayar Rafoy, Mutar, Af Lejatjila. Es decir, que si lo monto de una manera precaria, no muy fuerte, entonces va a estar permitido incluso a priori. Muy bien, entonces nos queda por ver aquí únicamente esta pequeña Mishnah, que es el final del capítulo. Dice así, Notnim Geli Tajataner le kabel nitzotzot, velo yiten le tojo maim, mi pene shu mejabe. Es decir, dice la Mishnah, se puede poner un utensilio debajo de la vela, es decir, del recipiente que contiene el aceite, para recibir las nitzotzot, es decir, lo que salpica la vela, que caen de esa mecha, ¿sí? Que de Shelo Yazdiku Veigremu Lesrefa, para que no lleguen a causar algún tipo de daño y no vengan a provocar un incendio. Velo Yiten le tojó Shelakeli Maim, pero no puede poner dentro de ese utensilio agua. Y pene Sheume Jabe al Yede Anitzotzot, porque ese agua lo que va a hacer es apagar las chispas que van cayendo en el plato. Dice la Gemara, deja Kamebatel Kelim no. Dice, ¿cómo puede ser que permitas esto? Si tú lo que estás haciendo, poniendo ese plato, sabiendo que dentro va a caer ese aceite y ese aceite es muxe, es como si estuvieses sacando un utensilio de aquello para lo que sirve. Amar Rabuna, Bere de Rabbi Yoshua, Nitzatzot en Mamash. Como le responde, dice, ok, pero las chispas que caen, estas salpicaduras de aceite realmente se queman mientras están cayendo y realmente en este plato no cae realmente gran cosa. Pero y le tojo mai mi pene show me jabe, sigue la Mishnah y dice, y no se pone agua en el plato, porque eso viene a pagar. Lema tnanstama que Rabbi Yossi. Vamos a decir que esta Mishnah sigue la opinión de Rabbi Yossi. Uh-huh. ¿Acaso podemos decir que esta Mishnah, que es Setumá, es decir, que no tiene autor, la dijo Rabbi Yossi, Shamar, que dijo, Gorem lejibuy asur, que aquel que provoca que se apague algo, es decir, no lo apaga de manera directa, sino que provoca que algo se apague, está prohibido. Vera, ¿y acaso es lógico decir eso? Emur de Amar, Rabbi Yossi, Beshabbat, Berev Shabbat mi Amar. Entonces dice, está dicho que dijo Rabbi Yossi que provocar que algo se apague está prohibido, es en Shabbat mismo. Pero en la víspera de Shabbat, ¿acaso es lo que dijo? Vejitema, y si quieres traer otra, y si quieres decir de otra manera, a Hanami be Shabbat, que también estamos hablando de Shabbat, que pone el agua en Shabbat. Haré lo shaninu beberaita, es decir, si quiere decir que incluso que está poniendo el agua en Shabbat, dice, no es esto lo que aprendimos en la Beraita. Notnim kelita hataner le kabel nizotot be Shabbat. Ven sariach lomar, shemutar la simoto be'erev Shabbat. Es decir, que se puede poner un utensilio bajo la vela para recibir las chispas en Shabbat. Y por supuesto que se puede poner en la víspera de Shabbat. Velo y ten le tojo maim y pene me jabe, y que no ponga en el agua porque se va a apagar. Afilu y me dijo mera Shabbat. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que incluso que fue en la víspera de Shabbat, que no, tampoco ponga agua. Ven a ignomar Shabbat, y por supuesto no hay que decir que no se puede poner agua en Shabbat en este plato. Haré, Shadabar eno kashur klal beshita Rabbi Yossi. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que este tema no tiene nada que ver con la opinión de Rabbi Yossi. Era Amar Rabashi. Entonces, más bien, así es como dijo Rabashi. Afilu tema Rabanan. Incluso puedes decir que esta Mishnah sigue la opinión de los sabios. Shani Aja, aquí es diferente porque en este caso no solamente provoca que se llegue a apagar, Ela Shemekarev et Akibuy, sino que acelera el hecho de que se vaya a apagar, lo va acercando. Benitotzot, Kavim Miyad, Keshenoflim Lamaim. Y esas chispas se apagan inmediatamente cuando caen al agua. Ubenyanze Afilu Jajamim Muslimin. En este tema incluso los sabios lo prohibieron. Bien, con esto
Adran alaj kirá, Adran alaj kirá, Adran alaj kirá. Hemos concluido, volveremos a ti, capítulo kirá, volveremos a ti, capítulo kirá. Es decir, hemos visto que este capítulo habla principalmente sobre los detalles de la melajá de Bishul, es decir, cocinar durante Shabbat. ¿Sí? Es decir, cuál es el problema de cocinar de una manera indirecta o de una manera directa. ¿Sí? Y también con respecto a lo que tiene que ver con concluir de preparar un guiso durante Shabbat. Al principio se explica aquí cuáles son los tipos de cosas que están y las cosas que están permitidas y las cosas que están prohibidas, ¿sí? En cuanto a dejar un guiso sobre la kirá, sobre el fogón, ¿sí? Y de diferentes tipos de fogones. Habíamos visto la kirá, el tanur, el kupaj, ¿sí? ¿Para qué? Para que eso llegue a acabar de cocinarse y quede listo y caliente para Shabbat. Entonces, de manera general, la finalización de la cocción que sea suficiente para la comida, incluso que sea de una manera precaria, ¿sí? Cuando llega el Shabbat, o Shem Makom Lachashosh y Pene Habarat Esh Beshabbat, Mutar la Shirol Gabe Akiva. Es decir, si algo ya está cocinado lo suficiente para que se coma, incluso que no vaya a estar de lo más delicioso, pero es lo mínimo necesario para que se llame que esté cocinado, o que es algo que yo no tengo la sospecha de que por causa de ello yo voy a venir a avivar el fuego en Shabbat, de manera general está permitido dejarlo sobre la kirá. ¿Sí? Después, seguimos con otro análisis más general de la salahot de Bishul, de las leyes de cocción. Entonces ahí nos damos cuenta de que hay que diferenciar entre el Bishul Baesh, que está prohibido por la Torah, ven kol tzurat ajeres el bishul, entre lo que es cocinar con fuego, que es aquello que prohibió la Torá, y los otros tipos de cocción, como por ejemplo con el sol, con el calor que procede de otra fuente que no sea el fuego, o cosas así. Shim Nesar, que si fue prohibido únicamente por un decreto de los sabios. Pero entonces, ¿qué es lo que vemos entonces? ¿Qué es lo que se concluye aquí? Que la prohibición de cocinar recae sobre todos los tipos de alimentos y bebidas, ¿sí? Cada uno según su propia medida de calor particular que lo lleva a la cocción. ¿Sí? Habíamos visto el tema del huevo, ¿sí? Que se cocinaba con el sol, etcétera, etcétera. יש חומרים שונים, חומרים שונים, שיש בהם כדי לזרז את הלהט, את מהירות הבישול ואת החום הדרוש לשם כך. Vimos que hay diferentes tipos de productos que vienen a acelerar la cocción y acelerar la temperatura, elevar la temperatura, ¿sí? Y ya de paso, al final del capítulo, vimos algunas, hablando ya de la hot de cocción, entonces vinimos a traer algunas leyes que tienen que ver con desplazar objetos que sirven para la cocción o para iluminar, y en qué medida está permitido utilizar utensilios que fueron reservados para algún tipo de trabajo prohibido, o para cosas que no tienen que ver, o que no tienen alguna utilidad en Shabbat, ¿sí? Y cosas similares a estas, que incluso que fueron apartados, que fueron muksé de su uso, ¿sí? Puesto que fueron apartados para su uso, entonces está prohibido desplazarlos durante Shabbat. Bien, el capítulo 4 que vamos a comenzar a estudiar mañana, bien, comienza con una Mishnah que nos habla y nos dice Bame tomnin u bame entomnin. Habíamos visto el capítulo 2 que decía Bame matlikin u bame en matlikin. Ahora dice Bame tomnin u bame entomnin. ¿Con qué se puede tapar un utensilio que se está cocinando y con qué no se puede tapar? Es decir, nos va a hablar sobre la prohibición de poner algo sobre algo que está
sobre una fuente de calor para incrementar la temperatura y favorecer la cocción. En Tomnin, lo begefet, velo bezebel, velo bemelach, velo besid, velo behol, ben lachin, ben yeveshin. Velo beteben, velo bezagin, velo bemochin, velo beasabin, bisman, shehen lachin, abal tomnin bahen, que shehen yeveshin. Todo tipo de materiales que va después a analizar la Gemara en todo este capítulo sobre por qué estaría prohibido o por qué estaría permitido utilizarlos para cubrir nuevamente un guiso que está sobre el fuego para favorecer la cocción o porque no va a favorecer la cocción aumentando la temperatura. Muchas gracias por conectaros, muchas gracias por estar ahí. Perdón por el movimiento de horarios de hoy, sí, pero esta mañana tuve que atender unos asuntos fuera de casa, ¿sí? Y no me dio tiempo de volver para la clase normal, pero mañana también tengo asuntos, así que en principio vamos a hacer la clase como siempre 9:30, y si hubiese cualquier cambio, pues os aviso como ¿de acuerdo? Muchas gracias por estar ahí, gracias a todos, y Besorot Tovot, como dijimos al principio, especialmente siempre todos los que pedimos refuah shelema por ellos, también que sirvan nuestras palabras de Torah y de estudio para el refuah shelema de Mayan Ben Yehudit, bien, y que solamente tengamos Besorot Tovot. Un saludo.